Hoy me encantaría poder explicaros el proceso que Gerard y yo tuvimos que pasar para la construcción de un equipo, para poder tener un equipo que funcione a día de hoy, que sobre todo tengamos todas las líneas todos bien claras y que podamos liderar y que para esto no nos sea un caos y sobre todo el equipo y el estudio funcionen perfectamente. Al principio fue muy complicado tener un equipo en el cual confiar, en el cual no tener que estar todo el día encima, porque tan solo nosotros no teníamos ni idea de lo que era el liderazgo y sobre todo el delegar y el querer estar por encima de todo y de todo el control. La verdad que Gerard y yo al principio no teníamos clara cuál era nuestra figura, no sabíamos que teníamos que ser los líderes del equipo, nadie nos había enseñado. Como sabéis, en la carrera nadie te enseña a liderar un equipo y para mí a día de hoy os puedo decir que ha sido la formación más importante que he hecho y sobre todo lo que me ha ayudado a crecer y lo que a Gerard a mí nos ha ayudado a delegar y sobre todo a crecer como equipo y como empresa. La verdad que al principio teníamos gente con talento, teníamos gente muy técnica y eso nos ayudaba a quitarnos trabajo, a que nos ayudaran a dibujar proyectos, pero no nos liberaban para nada. Teníamos que estar en el control absoluto y eso hizo que dificultara muchísimo el que nosotros pudiéramos pensar en el negocio y empezar en cómo crecer. El día a día nos comía y al final teníamos técnicos al lado que no podíamos soltarle la mano en ningún momento y eso no era culpa de ellos para nada, sino que era culpa nuestra el no saber bien cómo liderar y sobre todo cómo construir un equipo para que pueda funcionar solo, para que tú tengas que estar encima y controlar lo menos posible y sobre todo que te permita liberarte de horas para poder pensar en tu negocio, en cómo crecer, en cómo captar clientes, en cómo mejorar la experiencia de cliente, en cómo generar procesos y protocolos que les ayude al equipo a poder tirar sin ti y sobre todo el construir un alma, ¿no? En Next sobre todo hicimos eso, en construir ese alma como equipo y que la gente tuviera la necesidad de quedarse aquí porque pertenecía a algo que era importante y no tan solo era un técnico que venía aquí a dibujar unos planos, a dibujar un ejecutivo y al día siguiente volvía a ser lo mismo, ¿no? Siempre hemos procurado, desde que aprendimos en esa primera formación que hicimos de equipo, que la verdad que fue una experiencia un poco desagradable, porque el hecho de no tener el control nosotros sobre el equipo y no tener claras cuáles eran las bases de trabajo, hacía que todo fuera un poco caótico, que el equipo fuera un poco en nuestra contra, que la gente fuera muy personalista en el sentido muy individualista y que no pensara en equipo, en crecer, en hacer piña. Al final, que ellos tengan un líder que no sepa cuál es el foco y cuál es el camino a seguir, al equipo le da una desorientación, una inseguridad y al final pasa a ser todo como muy poco controlado y todo es mucho más caótico. Es por eso que después de esa primera experiencia, el haber formado un equipo de 6-7 personas en el cual para nada fue agradable pasar por ahí, pero creíamos y ahora con el tiempo que teníamos que pasar por ahí porque fue un gran aprendizaje y el primer cambio que hicimos fue, lo he comentado muchas veces en muchos directos y en alguna de las conferencias que hemos hecho, el tener claro que teníamos que fichar a personas. Que por mucho talento que tuvieran esos técnicos, esas personas, si la parte humana, la parte como persona no estaba presente, en querer crear equipo, el ser parte de algo, el tener eso como muy claro, no íbamos a funcionar. Por lo tanto, dejamos de banda los grandes talentos, las grandes personas técnicas, las personas que venían con un gran currículum y empezamos a fichar a personas que tuvieran un gran valor humano, unas ganas de crecer, a ilusionarse con un proyecto y esa para mí fue la primera pieza clave de ese crecimiento dentro de un equipo como es ahora Next. Tuvimos que cambiar primero nosotros, tuvimos que formarnos a nivel de crecimiento personal, tanto Gerard como yo, conocernos nosotros mismos, cambiar, sacar nuestros miedos, sacar nuestras mochilas personales, porque todo esto, queráis que no, os arrastra a la formación de un equipo y todos tus miedos, todas tus carencias, todas tus inseguridades las podemos mostrar, tanto a un equipo como a unos hijos en una familia. Entonces, cuando Gerard y yo rompimos ese techo, empezamos a creer en nosotros mismos, empezamos a quitarnos esos miedos, empezamos a crearnos como líderes y como personas que somos hoy en día y que creemos que podemos liderar un equipo perfectamente y que el equipo se sienta a gusto trabajando con nosotros. Uno de los temas claves fue
en cómo empezar a crear procesos para no tener que estar absolutamente encima de todo. Al principio encajábamos proyectos, revisábamos los anteproyectos, los proyectos básicos, todas las memorias, todo absolutamente cada detalle del proyecto, analizábamos plano por plano y eso, como podéis comprender, nos quita muchísimas horas de nuestro día a día con visitas de clientes, visitas de obra y no nos daba para poder dedicarnos a lo que es la empresa a nivel de crecimiento. Todo empezó por crear unos protocolos, unos checklists donde el trabajador pudiera tener muy claro cuál es ese ejemplo a seguir y cómo nos gustaba a nosotros esas entregas, esas maneras de presentar y cómo teníamos que ir configurándolo todo y cómo teníamos que formarles para que ellos al final tuvieran claro, tuvieran las riendas de los proyectos y pudieran tirar sin que nosotros estuviéramos día a día revisándolo absolutamente todo. En el momento que empezamos a delegar, todo cambió. El equipo empezó a sentirse más seguro, con mucha más confianza por nuestra parte y el tener unas pautas, unos límites y una libertad en poder seguir con los proyectos sin tener, como decimos nosotros aquí, a papá y a mamá todo el día de la mano dándonos el ok, hizo que todo cambiara. El hacer que el equipo esté muy libre no significa el no tener control sobre las cosas. Al final nosotros también tenemos un control de la productividad, de los proyectos, de esos primeros encajes. Vamos de la mano con ellos, lógicamente, pero dejamos que se responsabilicen del cliente, de esas modificaciones, de cómo poderlo llevar todo a cabo sin que tengamos que estar minuto a minuto a su lado. Esa para mí fue una de las segundas piezas clave que tuvimos en la formación de un equipo que pudiera liderar y que pudiera sobre todo hacerse responsable de los proyectos sin que nosotros tuviéramos que estar cada día a su lado. Gracias a esas guías visuales que creamos, a todos los protocolos, maneras de dibujar, bibliotecas, procedimientos, cómo todo lo configuramos, perdimos mucho tiempo en crear todos esos procesos, pero no es pérdida de tiempo, sino que todo esto nos ha hecho ganar en productividad y sobre todo en libertad nuestra de Gerard y mía en horas para poder dedicarnos a otro tipo de procesos y a otro tipo de crecimiento en la empresa. Gracias a esto también nos ayudó muchísimo el formarnos como equipo, en conocer cómo era cada perfil. Esto es algo que en el máster de Debus lo hablamos con detalle, de cómo era cada perfil, ya que cuando empezamos a crecer, cada persona tiene un perfil, una tipología, una manera de hacer, un carácter, una persona es más emocional, otra es más racional, y el entender cómo éramos todos nos ha ayudado a poder también dar esas pautas enfocadas a la comunicación de cómo es esa persona. Esto lo hablaremos en detalle en el máster de Debus, porque nos encanta el poder conocer a las personas cómo son y cómo darles ese cariño que ellos esperan y no hablarles a todo el mundo de la manera que tú eres, porque si no, no te acercas a esas personas y no conectas con esa parte del equipo que necesita que también entiendas cómo son ellos y que te adaptes también a su manera de ser. Y hay personas que hay que explicarles más contexto, hay que explicarles mucho más esa tarea para que se sientan a gusto y con seguridad. Hay otras personas que son más racionales y dándole dos claves ya tiran, pero no podemos tratar a todo el mundo por igual. Y otra de las formaciones que hicimos clave fue esta, para entender perfectamente cómo posicionar a cada persona en esta tarea concreta, el poder sacar el mejor de cada perfil. No todos los perfiles son iguales y al final tenemos que potenciar lo que esa persona es válida y lo que se le da mejor y potenciarlo. No podemos pretender que un perfil haga absolutamente de todo, porque al final hay cosas que no las hacen a gusto, hay cosas que les generan mucha dificultad y luego no acaban siendo productivos. Por lo tanto, también cuando cambiamos el chip en sacar el mejor partido de cada perfil, hizo que cada persona se pudiera encargar de áreas como mucho más concretas. En ese caso también, cuando empezamos a crecer, empezamos a delegar en departamentos, en equipos, una persona que lo liderara, unas personas que a lo mejor no eran tan productivas a nivel de dibujo, pero sí a nivel de gestión, y todo esto fue colocándolo todo tranquilamente en cada casilla para que el equipo funcione como piña, porque como os decía anteriormente, el equipo tiene que estar predispuesto a trabajar en equipo, a hacer piña, a mejorar esos procesos. Ahora ellos ya se han hecho los procesos suyos propios y son ellos que nos plantean hoy en día: Nuria, vamos a modificar esto no acaba de funcionar, por esta nueva normativa o esta manera de hacer, vamos a automatizar esto. Lógicamente, hoy, actualmente,
en estas nuevas formaciones estamos implementando todo el tema de IA, todo el tema de cómo automatizar muchos de los procesos que nos hacen poco productivos y cómo podemos hacer que una tarea de 8 horas se pueda convertir en una, para que la gente pueda ser mucho más productiva y que ellos también puedan liberarse de ciertas horas que les permita mejorar procesos, mejorar en IA, mejorar en experiencia de cliente y mejorar en muchos de los temas que nos vienen cada día nuevos. Por lo tanto, uno de los temas importantes, como os he dicho, es sacar el mejor partido a cada uno, qué es bueno cada persona y sacar el máximo rendimiento en ellos. Una vez tengas formado el equipo, ya sea 1, 2, 3, 20 personas, los que sean, es importante generar un espacio de confianza, y esto fue una dinámica totalmente clave también para Gerard y para mí, el poder tener unos pequeños minutos, 20 minutos, 1 hora, depende de cada persona, el poder generar estos pequeños descansos donde Gerard y yo tratamos con una persona a nivel individual qué es lo que espera de la empresa, qué es lo que necesita, dónde se siente más cómodo, generar estos espacios de confort donde ellos se sientan totalmente escuchados, que Gerard y yo tengamos una escucha activa, que seamos proactivos en lo que nos proponen, y al final escuchar a las personas también hace que ellos se sientan mucho más cómodos. Por lo tanto, también 2 veces al año nosotros creamos esas reuniones one-to-one donde el trabajador nos propone, nosotros también proponemos objetivos. Al final tiene que ser un win-win entre el trabajador y la empresa para que ellos puedan sentirse escuchados, que ellos puedan proponernos cosas, y gracias a todas estas reuniones a nivel individual la gente ha ido creciendo, ha ido evolucionando, se ha ido sintiendo como en casa, y luego también muchas de esas aportaciones ha servido para poder extenderlas al equipo y poder generar espacios de teletrabajo, horarios flexibles. Todas estas dinámicas se han podido ir implementando para que al final el trabajador sienta cada vez que tiene tiempo libre, que puede también tener su vida personal y sobre todo que forme parte de algo donde se sienta totalmente escuchado. Y durante mucho tiempo, tanto Gerard como yo confundimos el liderazgo con controlarlo absolutamente todo. El quererte estar por encima de todo, eso fue un gran error, como os decía al principio, y una también de las claves fue empezar a dejarles que ellos encontraran la solución a los problemas. Antes éramos súper resolutivos a todas las preguntas y dudas que tenía el equipo, pero ahora lo hacemos totalmente distinto. Cuando alguien te pregunta algo, le ayudamos a cómo encontrar la solución y no para nada darle la solución. Al final tenemos que ponerlos en el camino de que ellos puedan encontrarse con un problema, con una duda, y ellos mismos darle las herramientas para que se puedan solucionar y puedan implementar, porque al final para nosotros es el mayor aprendizaje de que si algún día no estamos porque estamos de viaje en una formación, estamos con un cliente, no tengan que depender 100% en el día a día de nosotros. Por lo tanto, hay que dejar de romper esa barrera ya de querer controlar absolutamente todo, el ser esos papis que necesitan los trabajadores, de darles todas las herramientas, sino para nada. Hay que dejarles que vuelen, hay que dejar que ellos busquen las soluciones, que se encuentren con el problema, que se equivoquen, que sabemos que una equivocación va a aportar muchas más horas en un proyecto, va a afectar a la rentabilidad de un proyecto, pero hay que pasar por ese proceso para que un trabajador al final se sienta súper seguro, aprenda de sus propios errores y para que el próximo proyecto, la próxima tarea no se repita. Por lo tanto, algo que nosotros siempre ayudamos es a poner las herramientas, a darles cómo buscar esa solución, a dar formación si hace falta cuando nos encontramos con un proyecto que hay un detalle constructivo muy complicado, pues al final poder poner todo eso en su conocimiento para que ellos puedan aprender de esas propias dudas, de esos propios errores. Es por eso que en The Boost insistimos muchísimo en esos procesos que tienes que tener ya, a empezar a estructurarlos, a empezar a construirlos, porque un proceso bien diseñado no reemplaza para nada a las personas, sino que las potencia. Va a hacer que al final tengas una empresa totalmente estructurada, cómo comunicarlo, que tenga una claridad muy bien en todos esos procesos para que si ahora todavía no tienes equipo, lo tengas todo muy bien estructurado para que puedas empezar a compartir con equipo todas tus tareas, todos tus trabajos, todos tus proyectos, porque si no es muy complicado crecer y es muy complicado el poder liberarte de todas esas horas. Así que en The Boost tenemos muy claro en cómo enseñaros esos procesos, la manera de cómo que sea mucho más productivo, cómo los programas hacemos que todas esas plantillas de dibujo hacen que pueda ser mucho más productivo y pueda reducir horas de trabajo. Así que en The Boost estamos encantados de poder enseñaros cómo son los procesos en una empresa, cómo poder delegar y sobre todo cómo ser un líder que no tenga que estar todo el día, minuto a minuto, encima de todas las dudas y soluciones que necesita tu equipo. Así que por último, construye un equipo que funcione y que no solo trabaje y que sea un mero ejecutor de proyectos. Suscríbete si te interesan estos contenidos de liderazgo y de gestión de equipos y de empresa.